Buenas, pues estamos en un nuevo video en el cual te voy a mostrar cómo hacer una transferencia, cómo hacer una transferencia de dinero desde la aplicación de BBVA, pues México Bancomer o no sé cómo se llame, ¿no? Directamente lo que tendremos o lo que vamos a necesitar en este video es tal cual nuestra cuenta configurada en la aplicación y la aplicación pues directamente en nuestro teléfono, ¿no? Esto te lo podría mostrar cómo se hace, pero la verdad es un poco tardío, te pide lo que es tu cuenta, tu contraseña. Si no sabes cómo configurarlo, puedes ir directamente a una sucursal de BBVA, que ahí te pueden ayudar tanto a instalarla como configurarla para que quede lista en tu teléfono, ¿vale? Bueno, ya después de que ya hemos tenido o tengamos la aplicación configurada, lo que tenemos que hacer solamente es iniciar la aplicación. En este caso puede que en tu teléfono te pida servicio, activar lo que es la ubicación. Es totalmente normal, solamente la activas y listo, ¿vale? Y podemos, bueno, hay diferentes formas de ingresar a la aplicación. Podemos ingresar con lo que es la contraseña, o sea, con la contraseña que tú le pusiste, o en este caso entrar con biometría, que pues en este caso sería lo que es la huella dactilar. Le voy a dar aquí porque para mí es un poquito más rápido. Me pide la huella, así que yo solamente voy a poner la huella de mi teléfono y ya entraríamos a lo que es el servicio de BBVA o la banca en línea. Una vez que ya bueno, esperamos a que esto cargue porque puede que esté un poquito lento, ¿no? En la parte de hasta arriba nos van a aparecer opciones. Estas opciones pues son bastante importantes, pero en este caso en específico, como se trata de un video donde te muestro hacer la transferencia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle en el botón de viene transferencia y Dimo, ¿vale? Le damos aquí y nos pide el origen tal cual es la cuenta de donde se nos va a hacer el cobro para pues que se nos quite el dinero que vamos a enviar, ¿no? En este caso yo nada más cuento con una tarjeta o con una cuenta en lo que es BBVA, por lo que nada más me muestra esta opción. Pero si tú tienes 2, 3 o 4 cuentas o 4 tarjetas o 4 pues así tal cual, sí, 4 tarjetas, pues aquí te las voy a mostrar para que selecciones de dónde quieres que se tome el dinero. En este caso, como te digo, nada más tengo una, así que nada más le daría en continuar. Aquí nos pide lo que es el destino. El destino es a la persona a la que le vamos a enviar. Directamente, si tú ya tienes la cuenta guardada, puedes ir a darle donde viene aquí contactos guardados y se nos va a mostrar las cuentas que tengamos pues directamente guardadas, siendo un tanto redundante, ¿no? Pero supongamos que no tenemos a nadie y que queremos agregar a un nuevo destino. Así que le vamos a dar donde viene en nuevo. Nos va a pedir, puede ser tanto el número de cuenta de la otra persona, la cuenta clave, el número de tarjeta o el número celular del beneficiario, ¿vale? En este caso te recomendaría más o menos lo que es la cuenta, utilizar lo que es la cuenta clave. La cuenta clave son 16 dígitos, pero pues si no tienes esos 16 dígitos y solamente te pasaron el número de cuenta, pues igual lo puedes utilizar, ¿no? Directamente lo ponemos aquí, le voy a dar en pegar, yo ya tengo un número de cuenta, así que le voy a dar aquí donde viene en buscar. Si al darle en buscar te aparece directamente lo que es el número del banco, bueno, el nombre del banco y por así decirlo el beneficiario, pues ya nada más lo seleccionas, corroboras que sí sea, ¿no? Por ejemplo, si el destinatario tiene una cuenta en Santander, pues aquí te debe de aparecer Banco Santander, cuenta la que le pusiste y el nombre pues más o menos te da una sugerencia, ¿no? Si es ese lo seleccionas y pasarías al siguiente paso. En este caso, esta cuenta que yo acabo de poner no la he encontrado, no la ha asociado con ninguna cuenta de banco, por lo que tengo que poner los datos manualmente. En este caso, esta cuenta es de un banco que se llama Nu, que está pues aquí en México. Simplemente en la primera opción buscamos el banco Nu. Por aquí estaba, mira, aquí aparece Nu México. Lo selecciono, ahí está. El tipo de producto le vamos a dar aquí y te pide si es una tarjeta de débito o de crédito. En este caso me parece que es una tarjeta de crédito, por lo que selecciono pues tarjeta de crédito tal cual, ¿no? Y el nombre del destinatario o el nombre del destino. Aquí debemos de poner el nombre de la persona tal cual como es, su nombre y apellidos, porque si no lo ponemos correctamente puede que el pago se nos rebote, o sea que el pago nunca le llegue a la persona y se nos regrese a nuestra cuenta. En este caso, por así decirlo, podemos ponerle Jorge, ¿no? La cuenta es mía, así que le pongo Jorge. Esto va con apellidos y todo, pero pues en este caso no lo voy a poner. Y tenemos la opción de guardar contacto por si lo quieres guardar esta información y para la próxima vez ya no ponerla porque se te hace muy gorrioso poner toda esta información, etcétera. Pues le damos o marcamos esta opción, le ponemos en este caso, no sé, por ejemplo Jorge No, para ubicarlo, ¿no? El nombre puedes ponerle el que tú quieras. Ya nada más le daremos en continuar
Esperamos a que esto cargue. Como lo ven, aquí ya está seleccionado lo que es el destino y nos va a pedir lo que es el monto. El monto es tal cual la cantidad que podemos enviarle a la otra persona. La cantidad no debe de rebasar el saldo que tenemos en nuestras cuentas. En este caso pues nada más cuento con un peso en esta cuenta, así que podría poner por ejemplo un peso y nada más le diremos en continuar. Y el concepto de pago. El concepto de pago pues tal cual es por qué estás haciendo este pago. Por ejemplo, concepto de pago, pago de colegiatura, ¿no? O pago de servicios, o pago de electrodomésticos, o compra en línea, o lo que tú quieras, puedes ponerlo aquí en concepto de pago, ¿vale? Y ya, solamente le ponemos, no sé, por ejemplo, compra de servicios, ¿no? Servicios, ahí está. Bueno, vamos a poner pago de servicios. Pago, ahí está, solamente le ponemos pago, le damos a dar en continuar y nos va a dar un resumen de la información de lo que queremos hacer en este momento, ¿no? El origen pues es la cuenta en donde nos va a quitar el dinero, el destino que lo corroboremos, el monto que vamos a enviar, el concepto de pago, y si ya está todo correcto nada más le daremos en confirmar. Nos va a pedir pues tal cual confirmar con nuestro código de seguridad. En este caso el código de seguridad te lo da la misma aplicación, y nada más le daríamos en aceptar y el pago se habrá hecho, y el pago pues se habrá terminado de hacer. Por lo tanto en unos cuantos minutos, unos cuantos segundos, dependiendo pues de la cuenta del banco de la otra persona, le llegará y ya pues podrá verlo reflejado, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.